Ah, aquí estás. Hola, hola, hola. Hola. Un día estupendo ¿Qué hoy. pasó? ¿Estás muy contento? Sí, ¿Qué te ha sucedido? Porque anoche no lograba dormir, ¿no? ¿Y esto te pone contento? No, Ah. porque bajé, comencé a caminar por la ciudad y de repente Mm. veo una grúa con gente encima, grandes luces, mucha gente, y en medio de todas estas personas, adivina quién estaba. ¿Quién? Al Pacino y Robert De Niro. ¿Qué? Sí. Pero hombre. No, te lo juro. Pero- Y luego, no termina aquí. Estaban rodando una película, ¿no? Después, en la pausa, fui a tomar un café con ellos dos. Vamos, hombre. ¿Pero en serio? Me estás tomando el No, pelo. porque yo soy americano. Aquí Sí, en ya sé. España, o sea... Algo bellísimo. Sí, sí, Al pero- Pacino y Robert De Niro. Pero lo has soñado. No. Lo has soñado. ¿Has comido algo pesado? Te lo Es la juro. morcilla que te ha caído mal. Te lo juro. Pero te lo no, juro, no te te lo puedo juro. creer. Pero imagínate, No. así no han dicho nada a nadie. Nadie se Si ha... te lo digo yo, amigo mío, es así. Vale. Robert De Niro y Al Pacino. Está bien, está bien. De todos modos, esto me da la oportunidad de introducir el tema del que te querría hablar, porque hablaremos de historia del cine. Sí. Hablaremos de cómo contar una historia a través de imágenes, de cómo se escribe un guión y de la evolución precisamente del arte cinematográfico. Suena bien. ¿Sabes luego qué me han dicho? Dime, ¿qué te Que han estaban dicho? buscando un actor. ¿Eh? Moreno, con barba... Ah, Solo que yo no podía hacer el papel. Ah. Qué pena. ¿Y dónde están? ¿Dónde se alojan? ¿Dónde están rodando? Pues hablamos No, después. pero... venga. Bueno, ahora empecemos la lección, pero después me lo dices, porque quién sabe. Sí. Empecemos la lección. Pero no te creo. Entonces me decías que me querías contar algo sobre la historia del cine. Exactamente, sí. El cine es un arte que ha tenido una importante evolución por varios motivos. Ha habido un gran cambio desde el nacimiento del cine hasta hoy. Han pasado más de 100 años y por lo tanto la situación política, social, cultural del mundo ha cambiado muchísimo. Y el cine ha seguido este tipo de evoluciones, las evoluciones culturales y sociales del público, evoluciones tecnológicas, la posibilidad de utilizar medios cada vez más sofisticados, la aparición de la televisión y de las nuevas tecnologías. Seguramente todo esto ha influido para llegar a un cine tal y como lo conocemos hoy. Y es importante conocer esta evolución, cuáles son los principales movimientos que han caracterizado esta evolución, para entender mejor qué es el cine y cómo hacerlo. De hecho, ha habido una importante evolución desde las viejas películas en blanco y negro a las que vemos hoy. Absolutamente. Esta evolución obviamente ha sido gradual, progresiva, pero hay, como te decía, algunos movimientos que se pueden identificar como piedras angulares, como momentos de revolución en el ámbito de la evolución del lenguaje ¿Me cinematográfico. hablas de estos movimientos? Bueno, seguramente uno de los más importantes es el movimiento expresionista del cine alemán. La corriente expresionista, en realidad, era una corriente artística que afectaba al movimiento pictórico, literario y teatral de aquellos años en Alemania. Estamos hablando de fines de los años 10, inicios de los 20. Ah, sí, tanto. Del siglo XX, obviamente. Sí, la primera película, digamos, que se puede considerar realmente el padre de esta corriente es El gabinete del Dr. Caligari, del director Robert Fine, de 1920. Esta película se caracterizaba, como luego todas las demás de esta corriente, por sus temas muy inquietantes, casi de pesadilla, que se reproducían justamente a través de escenografías, actuaciones, luces que llevaban al espectador a este mundo un poco, digamos, alucinatorio, un universo bastante rarito, y seguramente este ha sido un movimiento realmente importante, y más adelante otros directores han participado en la evolución de este movimiento cinematográfico. Quiero recordar a Murnau o Fritz Lang, el autor de Metrópolis, una película muy famosa. ¿Y movimientos españoles, en cambio? Bueno, en España uno de los movimientos principales fue el surrealismo. El surrealismo es un movimiento artístico literario que surgió en Francia en la década de los 20, en torno a la personalidad de André Breton. Si bien el movimiento atrajo a los jóvenes más vanguardistas de Europa, lo cierto es que tardaron en consolidar todas sus expresiones. De hecho, aunque de inmediato se dio una literatura surrealista y muy pronto hubo pintores y escultores que alcanzaron esa misma dimensión subversiva, tardó un tiempo en manifestarse en una cinematografía surrealista. Quienes llegaron para colmar este vacío fueron justamente dos jóvenes artistas españoles, Luis Buñuel y Salvador Dalí. Ellos escribieron el guión de Un perro andaluz,
película que se presenta como paradigma de la corriente fundada por Breton y que es conocida en el mundo entero. ¿Otros movimientos importantes? Pues luego, siempre dentro del ámbito europeo, no podemos olvidar la Nouvelle Vague francesa de la década de los 60. Se trataba de un movimiento de ruptura con las convenciones del cine tradicional, caracterizado por el hecho de que el director ya no era solo un, operador especializado en el rodaje de una película que contaba una historia. Se identificaba justamente como autor. Por tanto, la característica de los directores de la Nouvelle Vague era la de dar un corte muy personal a las películas, de usar, por ejemplo, técnicas de montaje particulares, actuaciones improvisadas o situaciones que fueran contra las convenciones cinematográficas de aquel entonces. En particular, Jean-Luc Godard, con la película Al final de la escapada, ha sido un gran maestro en este arte, digamos, pero no fue el único. Hubo un gran florecimiento de autores en aquel periodo y en dicha nación, Francia. Hablando de cine, hay que decir dos palabras también sobre Estados Unidos. Y más de dos, seguramente. Porque es muy importante el cine estadounidense y ha tenido realmente un boom increíble con el nacimiento precisamente de la industria hollywoodense. Hacia fines de los años 20, con el nacimiento del cine sonoro, nació Hollywood, la gran industria cinematográfica como la conocemos, básicamente, con el sistema, digamos, del Star System, con actores y actrices famosos en todo el mundo, con el nacimiento de grandes casas productoras, llamadas en inglés las major, que realizaban películas majestuosas y caracterizadas según su género. Se pueden identificar precisamente en la producción hollywoodense películas musicales, Fred Astaire, Ginger Rogers. Sí, exacto. Seguramente ellos han sido algunos de los protagonistas más importantes de este periodo. También películas noir han tenido una gran importancia. Hitchcock, absolutamente. Todas estas, digamos, realizaciones cinematográficas han tenido un boom hasta la década de los 60. En dicho periodo se había dado un momento de crisis, o mejor dicho, de estabilidad, debido también al nacimiento de la televisión. De todos modos, hubo enseguida una recuperación para el cine estadounidense en los años 70, con el surgimiento, digamos, de algunos importantes directores, por ejemplo, Scorsese, Coppola o Spielberg, que realizando películas independientes pero de gran éxito, han aportado nueva sangre vital y han abierto, digamos, nuevamente las puertas del éxito a Hollywood hasta llegar a la situación de hoy, en la cual se producen películas que tienen éxito en todo el mundo. ¿Y hay otras cosas que contar relacionadas con la historia del cine? Mira, debo decir la verdad. ¿En el mundo? He resumido muchísimo, he dejado de lado miles de cosas del pasado y del presente. El cine ruso, el cine escandinavo, el cine indio con Bollywood, esta gran fábrica de películas. ¿Es verdad que Bollywood es la industria del cine más grande del mundo? Sí. ¿Incluso más grande que Hollywood? Ha superado a Hollywood, sí, como volumen comercial, absolutamente. Luego hay un gran florecimiento del cine chino, del cine oriental, japonés, coreano, cine de Medio Oriente, cine sudamericano, de Brasil, de Argentina, el cine africano. Realmente es un arte difundido en todo el mundo. ¿Has visto alguna película india? Sí. Sí que la vi. De todos modos, la historia ha sido muy interesante, pero ahora, si queremos avanzar pensando en la película, en cómo nace una película... Bueno, mira... ¿Cómo empezamos? Cierto. Es una excelente pregunta. En primer lugar, hay que decir que la película es un relato a través de imágenes. Por lo tanto, se comienza por una idea inicial acerca de la historia que se quiere contar y luego se crea un guión. El guión, a diferencia del texto literario en sentido estricto, no es autosuficiente, o sea, no está ya completo, sino que es un pasaje intermedio, sirve para tener una base sobre la cual luego se pueda realizar una obra cinematográfica. Entonces, el guión está basado en la historia, claro. Sí, básicamente hay una idea inicial que podemos llamar el tema, que se desarrolla dando vida a las situaciones que se verán en la película. Por lo tanto, mientras que en una novela, en una obra narrativa, yo puedo describir y explicar los pensamientos de los personajes, sus sensaciones, en un guión y, por lo tanto, en una película, yo debo hacerlo a través de sus acciones o a través de la manifestación de sus emociones de modo visual. Obviamente, todo esto se puede superar con el uso de algunos recursos, en particular con la utilización de la voz en off. No sé si has oído hablar de ello. No. La voz en off es una voz fuera de campo que cuenta los pensamientos de un determinado personaje de la película.
Entonces, a través de este tipo de relatos se puede llegar a conocer qué es lo que está sucediéndole a dicho personaje. Personalmente, a mí no me gusta demasiado esta situación, porque es una solución demasiado fácil. Es mucho más bonito hacer comprender a los espectadores las emociones de los personajes a través de lo que hacen o a través de sus expresiones. Bien, bien. ¿Cómo se comienza a escribir un guión? Bueno, mira, la escritura de un guión está esencialmente basada en lo que serán las escenas que luego compondrán la película. Una a una, las escenas serán identificadas de manera precisa desde el punto de vista espaciotemporal. Con esto quiero decir que se deberá identificar un lugar y un momento preciso en el cual determinada escena está sucediendo. Cada escena será luego caracterizada por varias acciones y diálogos entre los personajes, que harán que el espectador logre saber cada vez más datos sobre la historia y que ésta progrese, vaya adelante. Está bien. Ahora quiero comenzar a escribir un guión. Enciendo el ordenador, me siento. Después, desde el punto de vista formal... Claro, también es importante esto, porque hay algunas, digamos, normas de maquetación del guión. Se puede hacer a la americana, a la francesa, a la italiana. Se trata precisamente de cómo escribir. ¿Y hay diferencias? Sí, hay diferencias en relación con el modo en el que está escrito. Por ejemplo, cómo está organizado el guión, en qué tipografías se escriben, los encabezados, las acciones y los diálogos que cambian de modelo a modelo. El americano es el más extendido. Es muy importante también usar una tipografía que tenga un espaciado estándar, es decir, que cada letra ocupe un determinado espacio, como ocurriría con la máquina de escribir, por ejemplo. Es importante porque una tipografía regular de este tipo permite tener cierta cantidad de páginas del guión que duren más o menos un minuto. Obviamente es una referencia orientativa, pero se puede calcular la longitud de una película desde su guión. Por ejemplo, la ya utilizada tipografía Courier es una de ellas. Y luego hay distintas partes del guión que... Sí, exacto. Como te decía, está el encabezado. A ver, el encabezado... ¿Qué es? Es la parte inicial de cada escena, en la que se explica dónde se encuentra y en qué momento del día. Por ejemplo, las expresiones interior día o exterior noche nos dan a entender que estamos al aire libre o dentro, que es de día, por la tarde, de noche. Además está la acción. Se explica exactamente qué está sucediendo, qué personajes están presentes y qué acciones desarrollan. Y luego están los diálogos, que son justamente los intercambios de conversación entre los personajes. ¿Y hay reglas que se deben seguir en relación con la configuración de los guiones? Bueno, sí. Superando precisamente el punto de vista formal, yendo ahora a la historia, cada guión tiene una estructura dramática. Esta estructura obviamente tiene modelos de referencia, esquemas narrativos a los que se refiere, pero la estructura dramática es bastante libre, o sea, fundamentalmente un guionista puede decidir el lenguaje que prefiere, el corte que prefiere y la estructura que prefiere. De todos modos, has mencionado una palabra, un término, esquemas narrativos. Sí, los esquemas narrativos son básicamente esquemas de referencia sobre cómo puede ser escrito un guión. Obviamente esto depende del tipo de historia que se quiera contar y de cómo se quiere contar. Estos esquemas son simplemente puntos de partida. Se pueden utilizar tal como son o también se pueden cambiar totalmente. Todo depende del talento y la creatividad del guionista. Un ejemplo clásico es el esquema de 3 actos, que se utiliza para muchas películas. Parece algo muy complicado. Sí, el nombre es un poco complicado, pero si piensas un poco en la estructura de la mayor parte de los filmes, sobre todo de las películas, digamos, comerciales, se presenta una situación con un protagonista que vive en una cierta condición, que tiene una estabilidad. En un momento determinado le sucede algo, por lo general un problema. Este problema le supone al protagonista una serie de dificultades hasta llegar a una crisis. Los espectadores comienzan a pensar que el problema no se resolverá, que será demasiado grande para el protagonista. Sin embargo, toda esta serie de eventos lleva al protagonista a un cambio, y este cambio hace que encuentre las fuerzas en el momento final de la película para resolver este problema. Este tipo de estructura se caracteriza por un punto máximo de tensión llamado clímax, que luego logra ser resuelto. ¿El clímax o el clímax? Depende, es griego. Está bien. Como término. De todos modos, el clímax o el clímax sí, es siempre el momento más importante del film, ¿verdad? Exacto. Es el momento de tensión máxima. Llega justo a la culminación de la crisis del protagonista y antecede a la resolución final. Realmente el momento de máxima tensión, de congoja para el espectador. Bien. ¿Y qué me dices, en cambio, de la construcción de los personajes?
Ah, claro, es fundamental. La construcción de los personajes es muy importante. Sobre todo, te digo, en un esquema narrativo ya conocido, el personaje, de todos modos, en general debe estar bien definido. Debes cuidar mucho la definición del carácter del personaje, sobre todo con los protagonistas, pero no exclusivamente cuidar todos los aspectos, el aspecto visual, pero también el modo de hablar, lo que piensa. Básicamente construir un auténtico carácter del personaje, en modo tal que los espectadores puedan identificarse con él. Es muy importante entonces que tú construyas de manera precisa tus personajes. Obviamente, si la trama lo permite, lo requiere, el protagonista tendrá también uno o dos antagonistas. No necesariamente debe tratarse de una persona. Puede ser un problema que resolver o una situación. Como sea, en el caso de que fuese una persona, se debe prestar mucha atención a cómo se construye este personaje. Diría que también el casting es fundamental. Es absolutamente algo muy importante, pero ten en cuenta que frecuentemente el guión se escribe sin saber quién será el actor que lo personificará. Por lo tanto, se puede, según las metodologías de producción, escribir un guión sabiendo que ese personaje será interpretado por un determinado actor y así hacer el papel en cierto modo a su medida. O una vez creado el personaje, encontrar un actor que sea capaz de interpretarlo. Y dado que los personajes por lo general hablan en las películas, entonces, por lo que respecta a la construcción de los diálogos... Claro, es determinante también la construcción de los diálogos. No hay que dejar nada al azar. Claramente deben ser verosímiles, pero tampoco hay que exagerar con el realismo, porque las pausas y las repeticiones de una conversación normal no quedan bien en un diálogo cinematográfico. Hay que tratar de refinarlos al máximo y hacer que las palabras que intercambian los personajes den informaciones a los espectadores y hagan avanzar la historia. Pero no hay que exagerar tampoco en sentido contrario. Dar demasiada información, dos personajes que son hermanos, es probable que no se digan en voz alta tú eres mi hermano, pero la situación debe dar a entender que se trata de esto. Y luego diría que también se debe dejar algo abierto a la libre interpretación del propio actor. Absolutamente, esto sí, pero obviamente estamos hablando de un paso posterior, porque depende también del corte que el director quiere dar a la historia y se dejará una libertad a sus propios actores. De todos modos, si me paro a pensar en lo que sé acerca de un guión, diría que me has dicho casi todo. Estás listo, debes comenzar a escribir ahora mismo. Sí, de hecho, me voy. Ve. Desde que hemos comenzado a hablar de guiones, películas, etcétera, etcétera, he empezado a prestar mucha atención a la televisión. He visto series televisivas que estoy siguiendo que tienen un guión muy interesante. Sí, absolutamente. Pero por este motivo se me ha ocurrido una pregunta. ¿Cómo hemos llegado a las obras de ficción en la televisión, en general? Efectivamente, sí, es una óptima pregunta. ¿Qué sucedió específicamente en España? Con la aparición de la televisión a mediados de los años 50, la ficción se consolidó como uno de los géneros preferidos del público. Algunos de los programas más recordados son novela de 30 minutos de duración por capítulo a lo largo de una o más semanas, programados después del telediario del mediodía o antes del de la noche, o Estudio 1, que consistía en una representación televisiva de una obra de teatro y se convirtió en todo un símbolo durante más de una década del género de ficción en vídeo. Luego, con la evolución también tecnológica, se dejó atrás este tipo rudimentario de producir ficción, ya que con la posibilidad de contar con una tecnología televisiva de rodaje y de montaje cada vez más parecida a la del cine, se comenzaron a crear productos específicos para la televisión, pero con un corte cinematográfico. Estoy hablando de lo que hoy conocemos como TV Movies, o sea, películas para televisión o telefilmes, que por lo general se producen en Estados Unidos. ¿Y las series, en cambio? Bueno, la serie pertenece a un género narrativo muy preciso, o sea, aquel que se divide en episodios. Antes de la televisión existía la literatura en episodios. Había programas radiofónicos en episodios o las historietas. Tenían siempre los mismos personajes a los que le sucedían distintos acontecimientos. El nacimiento del medio televisivo ha permitido transportar este género narrativo justamente también a la televisión, utilizando los medios del drama, por lo tanto, los medios cinematográficos. Hay una serie de eventos que suceden a determinados personajes que pueden tener un corte diferente. Por ejemplo, están las sitcom, que son justamente las series un poco más cómicas y livianas, están las policíacas, están las relacionadas, por ejemplo, al paranormal. Hay un conjunto de categorías para clasificar las series. Una serie de gran éxito, entre las primeras que han tenido un gran impacto en el público español, fue Salvados por la Campana, que seguramente recordarás. Sí.
Zack Morris. Zack Morris. Los personajes, en efecto, quedan en la memoria colectiva. También Alf. Exacto, luego está Alf, ha sido muy importante. El equipo A. Okay, sí, la evolución que ha habido luego en los productos actuales, que son cada vez más refinados también desde el punto de vista de la escritura. Por ejemplo, dentro de la sitcom encontramos Friends, que ha tenido un gran éxito en los Estados Unidos, donde fue producida, pero también en Europa y un poco en todo el mundo. O series del tipo policíaco, fíjate, CSI. Ley y Orden. Exacto, Ley y Orden. Hay series que dan un giro hacia lo paranormal, como Expediente X. Hay otras series policíacas o noir como Dexter. Series de superhéroes como Héroes. En definitiva, hay muchísimas y están afirmándose cada vez más. Cada vez están más cuidadas también desde el punto de vista de la escritura. Debo recordar Médico de Familia. Sí, en este caso entramos en un género un poco diferente que está destinado más bien a un público menos familiarizado con el medio cinematográfico, pero en este caso la escritura también obedece a parámetros diferentes. Y luego otro género sería el cortometraje. Pues mira, el cortometraje seguramente tiene un mundo propio, muy particular. Antes que nada, digamos que el cortometraje es cualquier filme que tenga una duración inferior a los 30 minutos. El cortometraje es un género que tiene características de difusión y de escritura distintas de las tradicionales. Si podemos hacer una comparación, una película es como una novela, mientras que un cortometraje es como un cuento. Un cuento en general tiene una idea fuerte en el guión, arrolladora, que impacta al público y que se agota en una duración breve, mientras que una novela se construye a través de una idea que puede tener muchas tramas secundarias. Aclarado este aspecto, a nivel de escritura, se puede hablar de cortometraje como oportunidad para la emersión de nuevos autores, y no me refiero solo a guionistas, sino también a directores y a todas las figuras que trabajan en el campo cinematográfico. Se trata de la posibilidad también de realizar filmes autoproducidos. Puede ser justamente a un costo relativamente bajo gracias en particular a las nuevas tecnologías digitales, para poder luego tratar de hacer que los cortometrajes sean un poco para experimentar y también un trampolín hacia la posibilidad de realizar productos más grandes, o sea, largometrajes, o también convertir el trabajo en el cine en una auténtica profesión. ¿Y el modo más común para difundir los cortometrajes cuál es? Pues esta cuestión que planteas es muy importante. Los cortometrajes no tienen la misma difusión que las películas. No es fácil verlos en el cine, obviamente. No. De vez en cuando se ve alguno, quizá junto con alguna película medio rarita. La manera principal para lograr que nuestro propio cortometraje se ha visto es conseguir participar en los festivales. Hay muchísimos, de los pequeños a los más grandes, y entre los más importantes podemos citar al Cine en Madrid, Mecal en Barcelona, el Festival Internacional Clermont-Ferrand. Estos se especializan en cortometrajes y pueden dar gran visibilidad a los cortos que llegan a estos festivales y ganan premios. También en los festivales cinematográficos más importantes como Roma, Cannes, Venecia, Berlín, San Sebastián, tienen secciones expresamente dedicadas a los cortometrajes, y es posible también ganar un Oscar. Cada año se entrega un Oscar al mejor cortometraje. Obviamente, por supuesto. Obviamente, en este caso, a menudo los autores del cortometraje aprovechan estas victorias, estas ocasiones, como trampolín para lanzarse realmente en el mundo del cine. Bueno, hemos hablado de obras de ficción, de las series de distinto tipo. ¿Sí? Sitcom, cortometrajes... ¿Otros géneros? Pues mira, diría que hemos prácticamente agotado el panorama disponible. Si bien el cortometraje en realidad tiene por lo general una difusión también a través de Internet. Se puede pensar también que la difusión, cada vez más fluida y generalizada de esta tecnología, pueda llevar al nacimiento de distintas maneras de contar una historia. De todos modos, lo esencial, volviendo atrás, es tener una historia que contar y decidir contarla en imágenes. Esto es básicamente lo que debes hacer tú ahora. Sí, está bien. Te lo agradezco. Oye, pero aquel asunto de los actores que me decías, Robert De Niro, ¿dónde es que...? Vamos, hombre, ven que te lo explico. Porque... Ellos dijeron que están buscando un tipo